Vamos a ver el blindaje magnético. Bueno, pues algunos dispositivos electrónicos son muy sensibles a los campos magnéticos, no funcionando correctamente en su presencia. Entonces debemos proteger a estos dispositivos de los campos magnéticos para que no los atraviesen. A esta protección se la conoce como blindaje o apantallamiento magnético. La estrategia a seguir entonces era proporcionarles un camino alternativo por donde fluyan fácilmente estos campos magnéticos, en vez de atravesar el dispositivo a proteger. Si introducimos el dispositivo dentro de un tubo de hierro, las líneas de campo irán por este último, ya que resulta un camino mucho más sencillo que el aire que rodea el dispositivo. Es decir, que si queremos proteger esta zona, vamos a poner alrededor de ella una zona por la que las líneas de campo prefieran fluir y de esta manera protegemos el interior. Y en eso consiste el apantallamiento magnético. Vamos a ver los tipos de materiales magnéticos. Bueno, pues dependiendo de cómo se comporte cuando es atravesada por un campo magnético una sustancia, tenemos tres tipos, podemos clasificar en tres tipos. Esta sustancia puede ser ferromagnética, diamagnética o paramagnética. Vale. Sustancias ferromagnéticas. Pues cuando un campo magnético atraviesa un material ferromagnético, los ejes de spin se alinean fácilmente, por lo que las líneas de campo podrán atravesarlos sin dificultad. Así pues, son buenos conductores del campo magnético. Como hemos visto, las líneas de campo intentan acercar al imán los cuerpos que les proporcionan caminos más sencillos por donde fluir. Por tanto, las sustancias ferromagnéticas se verán atraídas por los imanes. Estas propiedades se pierden cuando se supera la temperatura de Curie de cada sustancia. Hierro, cobalto y níquel son tres materiales ferromagnéticos muy comunes en la construcción de aeronaves, encontrándolos en diversas aleaciones como puede ser el acero. Entonces, esta es una sustancia ferromagnética. Las líneas de campo tienen preferencia por pasar por ella, como hemos dicho. Luego tenemos las sustancias diamagnéticas. Bueno, pues aquí, en estas sustancias, cuando un campo magnético atraviesa un material diamagnético, sus ejes de spin se alinean según las líneas de campo, pero lo hacen en sentido contrario. Si acercamos el polo norte a una pieza fabricada de un material diamagnético, esta responderá presentando también un polo norte para repelerlo, ¿vale? Si lo que acercamos es un polo sur, la pieza responde con otro polo sur. Por tanto, las sustancias diamagnéticas se verán repelidas por los imanes, pero el valor de esta repulsión es muy pequeño y no es comparable en absoluto con la atracción que sufren los materiales ferromagnéticos. Una sustancia diamagnética es lo contrario a una ferromagnética. Las líneas de campo evitan traspasar estas sustancias, ya que resultan difíciles de atravesar. Sustancias como el bismuto, el hidrógeno, gases nobles, cobre, grafito, silicio y germanio son sustancias diamagnéticas. Si colocamos una fina lámina de grafito sobre un imán suficientemente potente, la lámina quedará suspendida en el aire a unos milímetros del imán, y a esto se le conoce como levitación diamagnética. Bueno, pues las sustancias diamagnéticas son estas. Vemos que las líneas de campo evitan pasar por ellas. No es una repulsión muy fuerte, pero evitan pasar por ellas. Y luego tenemos las sustancias paramagnéticas. Cuando un campo magnético atraviesa una sustancia paramagnética, los ejes de spin se alinean según las líneas de campo. Aparecerá una leve fuerza de atracción entre el material paramagnético y el imán, pero resulta tan pequeña que a efectos prácticos se considera nula. En cuanto se aleja el imán, los ejes de spin vuelven a desalinearse, por lo que estos materiales no conservan el magnetismo. Aluminio, magnesio, titanio, wolframio son metales paramagnéticos comúnmente empleados en la construcción de aeronaves. También el aire que nos rodea es una sustancia paramagnética. Por lo que si colocamos una pieza de aluminio entre dos imanes, las líneas de campo no tendrán predilección por ir por dentro o por fuera de dicha pieza, ya que ambos caminos presentan la misma dificultad.
Vale, esto es una sustancia paramagnética. Le da igual a las líneas de campo ir por el aire, porque también es paramagnética, que por esta pieza, por ejemplo, si fuera de aluminio. No tienen predilección por un sitio o por otro. Electroimanes. Bueno, el físico Hans Christian Oersted realizaba una serie de experimentos con una pila eléctrica y advirtió que si colocaba una brújula suficientemente cerca de un conductor por donde estuviera fluyendo corriente, su aguja se desviaba. De esta forma determinó que siempre que circule una corriente eléctrica por un conductor, se formará un campo magnético a su alrededor. Y de esta forma nació el electromagnetismo. El origen de este campo magnético está en que cuando los electrones se mueven por el conductor, alinean su eje de spin según la dirección del movimiento. Esto hace que el conductor tenga un eje magnético y por tanto un campo magnético alrededor suyo. Como lo vemos aquí. ¿Vale? Entonces, una manera sencilla de determinar el sentido del campo magnético es con la regla de la mano derecha. Sostenemos el conductor con la mano derecha y con el pulgar apuntando en el sentido de circulación de la corriente, sentido convencional. Aquí la corriente va de positivo a negativo, por lo tanto, este sería el sentido, el pulgar lo ponemos en ese sentido. Entonces, el resto de los dedos de la mano nos están indicando el sentido de ese campo magnético. Vale. Nos indican los dedos, el resto de los dedos, el sentido del campo magnético alrededor del conductor. Bueno, si al circular una intensidad por un conductor aparece un campo magnético, cuando acerque dos conductores por los que esté fluyendo una corriente eléctrica aparecerá una fuerza de atracción o repulsión según el caso. Cuando la corriente que circula es en el mismo sentido, los campos magnéticos se sumarán, como vemos aquí. Aquí tenemos dos conductores en los que la corriente circula en el mismo sentido. Por lo tanto, este genera un campo magnético y este es su campo magnético. Y al circular y al estar juntos, estos campos magnéticos se van a sumar. Aparece una fuerza de atracción. En cambio, si las intensidades que circulan por estos conductores tienen sentidos opuestos, los campos tendrán polaridad contraria y aparecerá una fuerza de repulsión. Entonces, lo mismo pasa si tenemos dos imanes idénticos y colocamos uno a continuación del otro. De manera que enfrentamos polos opuestos. El campo magnético resultante tendrá el doble de líneas de campo que las generadas por cada imán por separado. Cuantas más líneas de fuerza tenga el campo magnético, con mayor fuerza actuará. Con el mismo razonamiento, si por dos conductores paralelos circulan sendas corrientes eléctricas en el mismo sentido, el campo resultante también tendrá más líneas de campo y actuará con mayor fuerza. Si en vez de dos conductores colocamos 3, 4 o 5, pues el campo magnético será tanto más fuerte. La forma que tenemos de conseguir esto es enrollando un hilo conductor formando una bobina, como vemos aquí. Si el conductor se enrolla en una pieza de material ferromagnético, se enrolla alrededor de este material ferromagnético, pues entonces habremos construido un electroimán y esta bobina será mucho más eficiente. Esas líneas de campo se concentran cerca de este material, se concentran en este material ferromagnético también. Vale, con un electroimán podemos generar campos magnéticos de distinta magnitud, simplemente variando la intensidad de corriente que está circulando por la bobina, pues variamos el campo magnético que lo podemos crear a voluntad. Para determinar de manera sencilla dónde se encuentra el polo norte de un electroimán, podemos emplear otra regla de la mano derecha. Vale, la tenemos aquí. Si sujetamos con la mano derecha una bobina, colocando los dedos índice, corazón y anular y meñique apuntando
en el sentido que va la corriente. Aquí vemos que la corriente en esta bobina va siguiendo las flechas y yo coloco los dedos siguiendo esta dirección de las flechas. Vale, entonces el pulgar, en este caso, me va a indicar dónde está el polo norte de esta bobina. Vale, vamos a ver el punto 18, magnetismo, leyes y magnitudes. Bueno, vamos a ver las principales magnitudes que caracterizan el magnetismo y estudiar las leyes físicas que las relacionan. Empezamos por el flujo magnético. Bueno, el flujo magnético es la cantidad de líneas de campo que emana de un imán, es lo que conocemos como flujo magnético, representado por la letra Φ. Su unidad en el sistema internacional es el Weber y en el sistema cegesimal la unidad de flujo magnético es el Maxwell. Un Weber es 10 elevado a 8 Maxwell. El flujo magnético es a un circuito magnético lo que la intensidad de corriente es a un circuito eléctrico. Es comparable el flujo magnético, el magnetismo, con la intensidad en una corriente eléctrica. Vale. Densidad de campo magnético. La densidad de campo magnético, que también se le llama inducción magnética, da igual densidad de campo magnético que inducción magnética, se define como la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan perpendicularmente la unidad de superficie. Su unidad en el sistema internacional es el Tesla. Y en el sistema cegesimal es el Gauss. Un Tesla son 10 elevado a 4 Gauss. De forma matemática, la densidad de campo se designa con la letra B y es igual al flujo magnético en Weber dividido entre la superficie por el coseno de θ. Multiplicamos por el coseno porque, como hemos dicho, es las líneas de fuerza que atraviesan perpendicularmente una superficie. Y para hallar si estas líneas tienen una inclinación, para hallar la componente vertical, tengo que multiplicar por el coseno del ángulo. Y así hallaré la componente perpendicular. Vale, entonces la densidad de campo magnético nos aparece en teslas. Siempre que meta la superficie en metros cuadrados y el flujo en Weber. Siguiente es la fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz se designa por Fmm y es la capacidad que tiene una bobina para generar líneas de campo. O lo que es lo mismo, generar flujo magnético. Es directamente proporcional a la intensidad que recorre la bobina y al número de espiras de la misma. ¿Vale? Como hemos dicho que podemos hacer un imán haciendo pasar corriente por una bobina. ¿Vale? Entonces, a más número de espiras que tenga esa bobina, pues más fuerza va a tener. Y cuanto más intensidad de corriente esté pasando por esa bobina, pues más fuerza va a tener. Por lo tanto, la fuerza magnetomotriz depende tanto del número de espiras como de la intensidad que recorre esa bobina. La fuerza magnetomotriz, la unidad es el amperio vuelta, la n, número de espiras, pues es número de espiras, y la intensidad de corriente se pone en amperios. La fuerza magnetomotriz es análoga a la fuerza electromotriz de una batería estudiada en circuitos eléctricos, por ejemplo, una batería de una fuente de alimentación. Su unidad en el sistema internacional es el amperio vuelta y en el sistema cegesimal es el Gilbert. Un Gilbert son 0,79577 amperios vuelta. Vale. Intensidad de campo magnético. La intensidad de campo magnético, representada por la letra H, relaciona la fuerza magnetomotriz de un electroimán, ¿vale?, con la longitud de línea de campo, L. Es decir, la intensidad de campo es la fuerza magnetomotriz dividido entre la longitud de las líneas de campo. De manera que cuantos más cortas sean estas líneas de campo, más intenso será el campo magnético. H, la intensidad de campo magnético, su unidad es el amperio vuelta partido por metro. ¿Vale?
amperio vuelta, que es fuerza magnético-motriz, partido por la longitud, que hay que meterla en metros. La longitud de líneas de campo en metros. Entonces, para saber cuál es la longitud de las líneas de campo magnético, pues las podemos estimar con una longitud representativa. Y esto depende del tipo de núcleo magnético que tengamos. Si tenemos un núcleo magnético estándar, que es de este tipo, un núcleo estándar que atrae un objeto ferromagnético, la longitud representativa será la línea media, esta que está en línea discontinua, ¿vale? Si pudiéramos hacer una media aritmética de la longitud recorrida por cada línea de campo, el resultado sería igual a la longitud de esta línea media. Los circuitos magnéticos pueden tener formas diversas. Los núcleos magnéticos más habituales son el estándar, luego tengo también el acorazado y el toroidal. La intensidad de campo H es a un circuito magnético lo que el potencial electrostático a uno eléctrico. Permeabilidad magnética. La permeabilidad magnética, mu, es la capacidad que tiene una sustancia para atraer las líneas de campo y que pasen a través de esta. Cuanto mayor es la permeabilidad de un material, más facilidad tendrán las líneas de campo para atravesarlo. La fórmula matemática es que la permeabilidad magnética es la densidad de campo magnético en teslas dividido por la intensidad de campo magnético en amperio vuelta partido por metro. El dato de la permeabilidad de una sustancia se da normalmente relativo a la absoluta en el vacío. La permeabilidad en el vacío es 4pi por 10 elevado a menos 7 teslas por metro partido por amperio vuelta. Por ejemplo, si un núcleo magnético de hierro tiene una permeabilidad relativa de 1200, dicho núcleo presentará un camino 1200 veces más sencillo de atravesar para las líneas de campo que el vacío. De forma matemática, la permeabilidad absoluta es igual a la permeabilidad del vacío por la permeabilidad relativa. Y el valor de la permeabilidad relativa depende del tipo de material. ¿Vale? Los materiales ferromagnéticos, los campos magnéticos los atraviesan fácilmente, por lo que atraen las líneas de campo. Tienen permeabilidades relativas muy superiores a la unidad, desde 50 hasta varios cientos de miles. Los materiales paramagnéticos se comportan de forma similar al vacío, sin facilitar ni oponerse al paso de las líneas de campo. Su permeabilidad relativa es ligeramente superior a la unidad. Los diamagnéticos se oponen a los campos magnéticos. Su permeabilidad relativa es ligeramente inferior a la unidad. Vale. La permeabilidad de una sustancia no es constante, ya que depende del estado magnético del material, historial magnético previo. Cuanto más cerca se encuentre la sustancia de la saturación magnética, menor será la permeabilidad. Si ya estoy saturado, si ya estoy con todos mis ejes de espines alineados, si ya tengo pues todo el magnetismo que puedo tener, pues ya no puedo tener más. En ese instante la permeabilidad pues será baja. Es decir, que depende del material y del estado magnético en el que se encuentre. Reluctancia magnética. Bueno, pues la reluctancia magnética indica la oposición que presenta un cuerpo a ser atravesado por las líneas de fuerza. Es decir, que es un concepto similar a la resistencia en los circuitos eléctricos. Entonces, la reluctancia es igual a la longitud de las líneas de campo del circuito dividido por la permeabilidad absoluta y por la sección del circuito magnético perpendicular a las líneas de campo en metros. La longitud se mide en metros y la sección también. Y mu, la permeabilidad absoluta, pues en sus unidades, que son tesla por metro partido por amperio vuelta. Entonces, la reluctancia magnética es el magnetismo, lo que la resistencia a la corriente eléctrica. Tanto es así que podemos enunciar
una ley similar a la ley de Ohm, pero aplicable en circuitos magnéticos, que se denomina ley de Hopkinson, que nos dice que el flujo magnético es igual a la fuerza magnetomotriz partido por la resistencia. El flujo magnético en Weber es igual a la fuerza magnetomotriz en amperio vuelta partido por la reluctancia, que es amperio vuelta partido por Weber. Es decir, que el flujo magnético que recorre un circuito es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz desarrollada por su bobina e inversamente proporcional a la reluctancia magnética que presenta el circuito magnético. Vemos que esto es muy parecido a la ley de Ohm, que intensidad es igual al voltaje partido por la resistencia. Hemos dicho eso, que el flujo es asimilable a la intensidad, la fuerza magnetomotriz a la fuerza electromotriz de una batería y la R a la reluctancia a la resistencia. Por lo tanto, es una ley muy parecida, muy asimilable a la ley de Ohm. Fuerza del electroimán. Bueno, pues la fuerza con que un electroimán atrae a una pieza de hierro móvil, denominada armadura, a través de un entrehierro de aire, se puede calcular con la siguiente ecuación. Esta fuerza, que se expresa en kilos, es igual a 40.000 por la densidad de campo al cuadrado en teslas y por la superficie de contacto entre el núcleo y la armadura, superficie de ambos polos, en metros cuadrados. ¿Vale? Esta es el electroimán, esta es la armadura, este es el entrehierro y aquí aparece esta fuerza, ¿vale? Que la puedo calcular con esta fórmula. Vale. Almacenamiento de imanes. Bueno, como hemos visto, las líneas de campo se repelen, así que se separarán tan pronto como salgan del polo norte, abriéndose por el espacio circundante. En función del tipo de sustancia que ocupe el espacio que rodea al imán, las líneas de campo fluirán con mayor o menor dificultad. Supongamos que dejamos un imán sobre una mesa de madera. Tanto el aire como la madera son sustancias paramagnéticas, con permeabilidad ligeramente superiores a la unidad, por lo que no son un camino fácil para las líneas de campo. De hecho, el imán tendrá que realizar cierto trabajo para mantenerlas, lo que le supone un desgaste, que se traduce en una pérdida de magnetismo paulatina. En cambio, si entre los polos del imán colocamos una sustancia ferromagnética, el imán podrá mover las líneas de campo sin problemas, por lo que su campo magnético se mantendrá durante mucho más tiempo. Como vemos aquí. ¿Vale? Los imanes se almacenan con un circuito magnético cerrado, ¿vale? Y para conseguirlo se coloca un núcleo de material de alta permeabilidad entre los dos polos. Muchos dispositivos de la aeronave equipan imanes. Cuando se necesite desmontarlos, para realizar el mantenimiento debemos colocar el imán entre un núcleo de material ferromagnético para evitar que disminuya su campo magnético. También es importante no calentarlos por encima de la temperatura de Curie ni golpearlos.